de la importancia que tenía Ucrania para la Unión Soviética. Si vamos a la placa número 1 donde vemos la bandera de Ucrania, ¿cómo voy a hacer el link? Fíjense que tiene el azul que simboliza el cielo y ese amarillo simboliza el trigo. Ajá. Porque hay una palabra en ucraniano que se llama Chernozyom, que quiere decir tierra negra súper fértil, ¿sí? Hay un tipo de tierra que es la tierra negra, que es la tierra más fértil del mundo. La verdad es que Ucrania tiene una característica a nivel agricultura que tiene el 70% de todo su territorio es apto para el cultivo. Y de ese 70%, el 30% tiene este Chernozyom, esta tierra súper fértil, lo cual hace que, por eso durante la etapa de la Unión Soviética, se decía que Ucrania era el granero de la URSS porque abarcaba ella sola más del 25% de la producción agrícola. Y hoy mismo en la actualidad, lo charlábamos entre nosotros, Ucrania se encuentra entre los grandes exportadores de cereales del mundo, lo cual nosotros sabemos por ser países exportadores que es como un arma de doble filo, porque estás como también muy supeditado a los precios de los commodities. Y para eso trajimos el mapa, que es la placa número 2, y vamos a ver cómo está lo que ven ustedes en azul. Esto lo habíamos comentado en el programa de Rusia, es la OTAN, ¿no? Recordemos que la OTAN es el brazo armado que tiene Occidente, es el aparato militar más grande del mundo, casi 50 o 60% de todo el poderío armamentístico mundial. Digo esto porque para que entiendan también la posición rusa de ver cómo cada vez más países, lo charlábamos en el otro programa, se van pintando de azul y se van acercando dentro de su territorio. Antiguamente, en la geopolítica antigua, cuando las potencias empezaban a conquistar el mundo, había como un pacto geopolítico en donde decíamos que para que no haya enfrentamiento o conflictos entre dos potencias, se colocaba en el medio una especie de estado tapón, ¿sí? Un estado ni muy desarrollado económicamente, es como para que esté ahí, para que bloquee, para que... Una zona neutra entre ambos bloques. Exactamente, una zona neutra entre ambos bloques. Y eso había sido un poquito, cuando cae la Unión Soviética, el acuerdo tácito había sido, bueno, respetemos los estados tapones, nosotros hacemos nuestra glasnost, hacemos nuestra perestroika, empezamos a deshacernos, digamos, a desmembrar un poquito la Unión Soviética, pero respetemos los estados tapones. Y lo que pasó, se debilita Rusia, Estados Unidos, después en la era Bush padre, como decía Marce, queda casi como dueño del mundo, es la era unipolar que dura más o menos 5 o 10 años. Occidente aprovecha la caída de Rusia y empieza a avanzar en la mayor cantidad de países fronterizos a Rusia. Y Ucrania, de todos estos países fronterizos, es el que más frontera tiene con Rusia, son 2.400 kilómetros. Y además, vale agregar que hay un punto fronterizo entre Ucrania, ¿sí? Dentro de Ucrania, y entre Ucrania y Rusia que está solamente a 400, 500 kilómetros de Moscú. Imagínense la presión que tiene Rusia de ver cómo la OTAN, o sea, Occidente, militarmente va avanzando sobre sus fronteras y que cada vez se encuentra más cerca. Y por eso Ucrania... En la crisis de los misiles vimos cómo reaccionó Estados Unidos con la sola posibilidad de que le instalen unos misiles en Cuba. Claro. Porque era su área. Tal cual. Y entonces lo que hay que entender que lo que está pasando con Ucrania, que ahora ya empieza el principio del fin, ha sido a lo largo, desde que se separó de la Unión Soviética hasta la actualidad, un tironeo geopolítico entre dos potencias, Rusia que dice no, Ucrania es mío, después charlaremos de cuáles son las reivindicaciones rusas hacia Ucrania, y Occidente diciéndole no, esto es mío porque también Occidente no es tanto cultural ni histórico, pero tiene una gran importancia geoestratégica a nivel de hidrocarburos. Y lo que esto me parece súper interesante, ampliar lo que decías vos, Marcelo, que a partir del 2004 se fueron sucediendo. Primero se instaló un gobierno pro-occidental,
después fue un gobierno prorruso, después pro-occidental de nuevo, después, así sucesivamente. Pero lo que sí vimos, y que me parece muy interesante para la actualidad de nuestro continente, de que en Ucrania en el 2004-2005, las primeras revoluciones naranjas, que son las primeras veces que Occidente empieza a utilizar los medios de comunicación para empezar a alentar, agitar, como se dice en la actualidad, a las masas a salir a protestar contra algo. Contra un gobierno constitucional porque había ganado el candidato ruso. Que gente entienda, Ucrania lo que tiene es la cañería, digamos, que permite de alguna manera distribuir a 18 países de Europa gas, de los cuales 6 países de Europa, sobre todo los más países de Europa del Este, reciben gas a 100%. Hoy en día, ese distribuidor que tiene Ucrania, ¿sí?, que es muy importante, es una infraestructura muy grande, la manguera de gas, por decirlo de alguna manera, que está enchufada, es la rusa. Y el gran desafío a nivel de geopolítica de hidrocarburos para los europeos es conseguir un sustituto, que acá entra en juego de que en algún momento... Ahí te metes también en temas Siria, Irán, porque los sustitutos tampoco son lugares amigables. Exactamente, porque acá lo gracioso del asunto es que ahora uno de los nombres que se empieza a barajar como posible sustituto de Rusia, porque una de las grandes armas diplomáticas que tiene Rusia es que si se enoja mucho, ¿sí?, justo de casualidad durante el invierno europeo, empieza a cerrar el grifo, con lo cual se muere de frío Ucrania y se muere de frío una gran parte de los países de Europa del Este. Entonces, el gran... Y esto pueden reemplazarlo con gas licuado traído en barcos, por ejemplo. Pero es mucho más caro. Es muchísimo más caro y tenés que alimentar la industria aparte. Entonces, tenés que tener la infraestructura. Y lo gracioso de esto es que uno de los nombres que se baraja es Irán. Entonces, imagínense, Irán súper amigo de Rusia. Si alguien le debe Irán el poder haber sido reinsertado en el baile diplomático de las naciones, es a Rusia. Es como que uno invita al otro al baile y el otro le roba a la novia. Europa sería en este caso. Entonces, hay que estar muy atento porque Europa en ese sentido está como muy atrapado, muy relacionado con Rusia, no tiene otra posibilidad por ahora, y Rusia, por supuesto, también está muy atrapado con Europa porque también gran parte de los ingresos para el Estado ruso es a través de la venta del gas a Europa. El tema separatista es contarle a la gente un poquito por qué es esto de esta región separatista y también entender cómo Rusia de alguna manera defiende sus propios intereses y ve también en esa región separatista la manera de no perderle, como decíamos, una mano encima a un territorio tan importante como es Ucrania. Si vamos a la placa siguiente, vemos que los separatistas tienen, ahí ven la franja esa que está pintada de rayado, que es la zona de Luhansk y Donetsk, que es la zona, digamos, que es justamente la zona que está en conflicto, la zona que está como en rebelión contra el Estado ucraniano. Y si vamos a la placa siguiente, ahí entendemos cuál es el gran problema de esta región. Y esto es lo que decimos nosotros siempre. Existen pueblos, existen etnias, ¿sí?, y que de repente alguien un día se levanta, un emperador, un zar, un presidente, alguien, y dice, bueno, con un lápiz empieza a trazar una frontera artificial y empieza a dividir las etnias, los pueblos. En rojo, en el mapa, podemos ver las zonas en donde la población habla el 80% ruso. Fíjense el color que tiene la península de Crimea. Y esto es para que entienda la gente de que ese sector, que justamente es fronterizo con Rusia, los lazos culturales, las tradiciones están muy fuertes, unidas a Rusia. Y uno de los grandes problemas que un poquito la mecha que encendió el barril de pólvora fue cuando, en represalia a la anexión de Crimea por parte de Rusia, el gobierno ucraniano decide, entre otras lenguas, digamos, sacar al ruso como idioma oficial. Entonces se armó un revuelo porque la gente se sintió realmente tocada en sus principios culturales. Salvando las distancias, es como que
de repente en un sector del Paraguay no le dejen hablar a la gente el guaraní, cosa que es muy importante. Y fíjense Te diría que más todavía, porque son países con muchos siglos y son mucho más firmes las tradiciones que las nuestras. Nosotros todavía por ahí decir, bueno, está bien, no te dejan ponerle a hablar castellano y te obligan a hablar portugués, nos invadió Brasil. Es chocante, no pero creo que no lo vemos de la misma manera que lo pueden llegar a ellos. Eso es una cuestión de vida o muerte. Es como que te están negando tu propia identidad. Es una cuestión, entonces ya, por supuesto que, y Rusia tampoco es tonta, ve que ahí están sus intereses y le interesa que eso se pueda mantener de esa manera. Entonces, es importante también, si vamos a la placa siguiente, ver la importancia que tiene en el PIB. Ahí podemos ver que la zona que tiene entre más o menos, se calcula que toda la zona separatista ocupa más o menos el 20% del PIB de toda Ucrania. Por eso, cuando se arman estas revueltas en Ucrania y que la región separatista corta sus nexos con el Estado ucraniano, empieza el desbarranque económico de Ucrania.